Ok, bueno, muy buenos días a todos y todas que nos acompañan hoy acá. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bueno, me complace estar hoy dirigiendo esta mesa redonda con tres mujeres que nos van a hablar de sus caminos en la ciencia y sus experiencias. Primero que nada, bueno, quiero introducir o presentar la red para las personas que no conocen la red latinoamericana de ecofisiología vegetal. Somos un grupo de ecofisiólogos que estamos interesados en conectar a investigadores y a países de Latinoamérica en el estudio de la ecofisiología vegetal y tenemos algunos eventos que nos permiten, sí, compartir información. Por lo menos tenemos el ciclo de seminarios mensuales en el que presentamos investigación de ecofisiología vegetal. Tenemos un simposio anual que dura 1 o 2 días, dependiendo de la cantidad de personas que tenemos interesadas en presentar. Y bueno, este año estamos comenzando ahorita en marzo con el primer evento en el que estamos compartiendo. Va a ser esta mesa de redonda acerca de, como ya les comenté, los diferentes caminos de mujeres en ciencia y sus experiencias. La dinámica de esta mesa hoy, yo voy a presentar brevemente a las tres mujeres y feminidades que tenemos acá hoy. Luego les voy a hacer unas preguntas que ya tenemos escritas y al final va a haber entonces espacio para que los participantes puedan hacer sus propias preguntas, ya sea en el chat o si quieren prender el micrófono, también lo pueden hacer verbalmente. Entonces, bueno, para comenzar, primero ya quiero presentar a Ángela María Rojas Martínez. Ángela es doctora en psicología de la Universidad de los Andes de Colombia, magíster en psicología con énfasis en intervención social también de la Universidad de los Andes, especialista en psicología de la salud de la Universidad Nacional de Colombia y psicóloga de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. Tiene una amplia experiencia en formación, diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales con enfoque basado en derechos humanos y perspectivas de género. Fue integrante de la Red Colombiana de Mujeres Científicas durante el 2018 en el periodo entre 2018 y 2021 y coordinadora del eje de niñas durante ese mismo periodo. Y también es integrante del grupo de investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes y del grupo de investigación Ciencia, Ambiente y Equidad de la empresa Cognita Links. Es creadora de Ángela Te Apoya, que es un recurso digital para promover las competencias en educación de la sexualidad de madres, padres y cuidadores de niños, niñas y jóvenes. Y su último libro, 20 barreras que impiden hablar de sexualidad con niñas, niños y adolescentes, ha contado ya con 2 ediciones, tiene una metodología práctica y efectiva para evaluar las competencias en educación de la sexualidad y así como para superar barreras que impiden conversar sobre sexualidad con la población infantil y adolescente. Ángela, muchas gracias por estar aquí. Luego tenemos a la doctora Lorena Villanueva. Ella es doctora en botánica y ciencias de las plantas por la Universidad de California en Riverside, maestra en biodiversidad y taxonomía de plantas por la Universidad de Edinburgh y bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado investigación sobre taxonomía, biogeografía, genética de poblaciones y ecología de las palmas icónicas del género Washingtonia. Actualmente es editora científica en Howard Hughes Medical Institute en el programa Biointeractive. Anteriormente fue coordinadora de proyectos en el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland. Es escritora o fue escritora de ciencia en el programa de periodismo científico de la AAAS Mass Media y editora académica de Botany One, que es una publicación digital sobre investigación de plantas. También fue coordinadora de difusión de la Sociedad Botánica de California y voluntaria en el Jardín Botánico de Washington, D.C., en Estados Unidos. Gracias, Lorena. Y finalmente tenemos a la doctora Návila María Gómez Mansur. Návila es argentina, nacida en Mendoza, se graduó de licenciatura en Biología Molecular de la Universidad Nacional de San Luis, es doctora de la Universidad de Buenos Aires y diplomada superior en Comunicación Pública de las Ciencias. Su tema de investigación son los mecanismos bioquímicos y moleculares por los que las plantas enfrentan un estrés y la exploración de diferentes estrategias para sobrellevarlo. Le apasiona la divulgación científica y por eso desde el 2021 creó y es parte de Femiciencia, que es un espacio donde se estudia y rescata el rol histórico de las mujeres y feminidades en la ciencia, el cual es fundamental para las generaciones presentes y futuras. Gracias, Návila, también por estar acá. Entonces, para las personas que se han ido uniendo, vamos a comenzar con una serie de preguntas para las tres personas, las tres mujeres que tenemos acá hoy. Y al final va a haber espacio para que los asistentes puedan hacer sus propias preguntas. Entonces, para comenzar,
Podemos comenzar con Ángela. ¿Puedes darnos una pequeña reseña de tu trayectoria en la ciencia, dónde estudiaste, has trabajado y lo que haces actualmente? Gracias, Elenis. Bueno, primero que todo, gracias a la red por la invitación. Cuando me hicieron la invitación, lo primero que pregunté es, mira, yo soy psicóloga, ¿es posible que de otra disciplina participe? Porque de pronto dije, no lo saben, piensan que soy bióloga o alguna cosa así. Y me dijeron, no, 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 claro, esa es la idea. Entonces, feliz de poder estar en un campo de trabajo que no es el mío, compartiendo sobre aspectos que sí he trabajado que tienen que ver con el género y con, bueno, con todo lo que implica. Con relación a tu pregunta, ya pues tú hiciste una amplia descripción de los estudios. Solo añadiría que, bueno, mi interés en la ciencia yo creo que empieza como casi todas las personas en la niñez o en la juventud, gracias a libros, básicamente a la literatura, que no era necesariamente científica, sino más bien de ficción. Yo siempre comento que uno de los libros que más me llamó la atención cuando estaba niña tenía que ver con una historia de un náufrago, que es un libro, digamos, de literatura clásica, Robinson Crusoe. Y a mí me impactó tanto ese libro de ver cómo Ujú. el náufrago hacía sus propias cosas y sobrevivía a partir básicamente del conocimiento. A partir de ahí y el interés de mi padre, que era ingeniero civil, en la lectura creo que fue, digamos, como el interés inicial por el conocimiento. Luego ya Cosmos con Carl Sagan fue otra de las cosas para mí claves en la adolescencia. No contábamos con programas de ciencia en la televisión y ese programa para mí fue fundamental para despertar mi interés ya específicamente en aspectos científicos. Les confieso además que mi primera opción para estudiar era biología. Presenté mi Ujú. primer examen en la Universidad Nacional y bueno, feliz lo pasé, y el segundo ya no lo pasé. Entonces me quedé con mi segunda opción para estudiar en mi pregrado, que era psicología, y pues feliz. He hecho muchas cosas en psicología, y como pasa con una disciplina, como cualquier otra disciplina que es tan amplia, pues he tratado de ahondar y profundizar mucho más en mi disciplina, que es la psicología. Ya digamos como científica, creo que no sé si mi caso es típico o atípico, pero por ejemplo, en pregrado, en maestría, en doctorado, pero particularmente en pregrado, en maestría, para mí las tesis de grado eran una oportunidad fundamental, porque es que no tenemos muchas opciones de investigar. Para investigar se necesita dinero, se necesita centros de investigación que estén funcionando, y se necesitan, por supuesto, mentores capacitados. Y ninguna de las tres cosas las tenemos a mano generalmente las personas. Entonces, el estar en la academia como estudiante me daba la oportunidad de hacer investigación, porque de otra manera no lo podría hacer. Y gracias a mis tesis de grado, tanto en pregrado como en especialización, como en maestría, como en doctorado, yo podía hacer investigación que de otra manera era imposible. Ya luego en mi vida, digamos, yo hice el doctorado bastante, digamos, términos de edad, no es, ahora lo usual es que el estudiante termine su pregrado y de una vez, si le interesa el área académica, pase también a doctorado. Yo hice el camino largo, primero el pregrado, luego la especialización, luego la maestría, luego el doctorado, y eso me permitió llegar ya con una trayectoria profesional al doctorado, en donde mis intereses estaban muy definidos, sobre cosas, aspectos que yo había vivido en mi trayectoria profesional. Entonces, gracias a la mentora que tuve en la Universidad de los Andes, fue que yo realmente me sentí haciendo de verdad, ciencia rigurosa, tanto en la maestría como en el doctorado. Y en mi vida profesional, pues he trabajado como consultora en numerosas investigaciones que tienen que ver con el área de educación de la sexualidad, con el área de cogniciones de género, con el área de derechos sexuales y reproductivos, con normas sociales, etcétera, todas relacionadas con el área de género. Entonces, aquí les dejo, ese es un poco el contexto en el que he trabajado y en el que me he movido en temas científicos. Gracias, Lorena.
Bueno, pues empiezo primero por cómo conocí a Lainis, que fue haciendo el doctorado en California, en Riverside. Siempre me gustaron las plantas. Ahorita ya no trabajo con plantas, no estoy haciendo investigación, sigo muy de cerca en el medio académico, pero igual que Ángela, yo estaba un poco indecisa sobre qué iba a hacer cuando terminé la preparatoria y entonces estaba entre que estudiaba letras, porque escribir es algo que siempre me ha gustado, pero también tuve pues la suerte de hacer un viaje a la península de Baja California, y me di cuenta que pues si alguien ha ido a Los Cabos, se puede imaginar como el típico resort de cualquier lugar del mundo en donde hay hoteles por todos lados, hay gente por todos lados, la depredación ecológica, como a veces le podemos decir. Y entonces yo me preocupé mucho, eh, y pensé que podía aportar algo desde mi trinchera haciendo investigación y entonces me dediqué a hacer investigación. eh, ya en la universidad yo estaba trabajando con plantas, con un grupo de plantas desérticas del género Ephedra. Se distribuyen en varias partes de América y de Asia. Y no alcanzaba a ver exactamente cómo dar ese salto a la ecología. Eh, Así que fue hasta que terminé la maestría que me encontré con mi asesor de doctorado y fue que me fui a la Universidad de California para hacer este estudio sobre palmeras en Baja California y el norte de México, y el sur de California, perdón. Eh, y nada, he tenido diferentes intereses, como bien decía Leinis, me interesaba mucho la divulgación de la ciencia. Tuve la suerte también de encontrarme con una pasantía, o un internship de la AAAS, que es el medio que publica la revista Science para hacer periodismo científico. Y viendo en retrospectiva esa oportunidad, creo que es algo que recomendaría muchísimo a las personas que estén estudiando un posgrado. Identificar oportunidades que no necesariamente se alinean con su tema de investigación, pero que les pueden abrir muchas puertas en cuanto a certificación y en cuanto a personas que pueden llegar a conocer, porque todos los trabajos que después tuve, que digo, tampoco es que sean muchos, suena como que tengo 40 años de experiencia, pero no. Eh, Creo que en parte fue por eso, ¿no? Porque conocí a personas que me recomendaban para ciertas cosas y porque también me di cuenta de ciertas habilidades que tenía que no me había dado cuenta estando dentro de la academia. Y entonces pasé un rato siendo editora académica de un medio digital, Botany One. Una de las cosas que más me enorgulleció de ese periodo fue hacer Botany One más incluyente en el sentido de tener nuestras historias traducidas al español. Y ese esfuerzo, aunque yo me fui, continúa y me da muchísimo gusto porque también no solamente fue traducir las historias, sino visibilizar a personas que estaban haciendo investigación en Latinoamérica en un medio como Botany One, que es editado por Annals of Botany, una compañía de Reino Unido. Y luego fui coordinadora de proyectos, un trabajo que, aunque no fue mi fascinación, también me enseñó muchísimo sobre cómo trabajar con personas, que creo que es la parte más difícil de cualquier trabajo. Planificar cosas a futuro, presupuestos, reportes, cosas más administrativas y godín, como decimos en México. Y finalmente, por cosas personales, me mudé a Toronto y afortunadamente tenía un contrato con Howard Hughes Medical Institute para seguir haciendo lo que venía haciendo de a ratitos, que era edición y traducción científica para sus recursos que están destinados para profesores en Latinoamérica. Y aquí es donde estoy ahora. Pues, gracias, Elaine, por invitarme a reunirme con ustedes. Návila. Buenos días, un gusto compartir esta mesa con mujeres tan genias. Yo creo que tengo una trayectoria más corta, pero de pequeña me interesó mucho hacer investigación científica y siempre supe que quería estudiar algo relacionado con ayudar a las personas, pero no sabía mucho qué era. Pensé en estudiar bioquímica, pero no me gusta sacar sangre, la verdad me da mucha impresión, que es una carrera que es bastante conocida en Argentina, después medicina y finalmente un amigo me contó que existía
la licenciatura en biología molecular, la cual está apuntada casi 100% a hacer investigación científica, y ahí me mudé de mi ciudad natal a otra ciudad, que está más o menos a 300 kilómetros, y estudié en la universidad. Y luego yo pasé directamente al doctorado así sin escala, porque en Argentina se usa bastante hacer licenciatura y doctorado, no tantas maestrías y eso. Y me vine a vivir a Buenos Aires porque es la capital del país donde hay más recursos y todo esto que nombraba Ángela más temprano, que es bastante importante para realizar investigación, con una beca del CONICET, que es el organismo científico que se dedica a esto. Y en la pandemia me di cuenta que hacer divulgación y comunicación era muy importante y era necesario para marcar algunas cosas en la agenda científica. Y me comencé a involucrar más en eso y hice la diplomatura en comunicación pública de las ciencias, que bueno, hago un poco de todo ahora. Y también soy docente en la Universidad de Buenos Aires, doy clases en 3 materias, así que bueno, esa parte también me lleva bastante de mi tiempo. Y algo que me marcó cuando era chica, que me acordé un poco ahora escuchando las historias de las chicas, es que cuando yo era muy chica, tenía 15 años, que conté en el colegio que quería ser científica, me dijeron que no podía tener una familia si quería dedicarme a la ciencia, porque era mujer, como que no eran compatibles esas cosas. Que por supuesto que no sucedió, pero me acuerdo que yo no entendía por qué me decían eso, pero bueno, hoy en día que estoy un poco más involucrada y más adelante vamos a hablar de esto, hay algunas diferencias que realmente hacen creer o hacían creer que esto no era posible. Y otra cosa que me parece también importante rescatar, y que por eso está bueno generar estos debates, es que nadie puede ser algo que no se imagina. Por eso es importante que exista el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque yo de chica no tuve muchas referentes científicas que me acuerden en este momento. En los medios de comunicación, en los libros y en toda la mayoría eran varones, entonces nada, está bueno visibilizar que hay mujeres que nos dedicamos a esto, que se puede hacer y que una puede ser lo que quiera, básicamente. Así que bueno, Gracias, Návila. Chévere por las respuestas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Recuerdan de sus clases en la universidad, en cualquiera de las etapas en las que hayan estudiado, que se nombraran, si mujeres o feminidades como referentes en el tema? O sea, como mujeres que son líderes en particulares temas de investigación relacionados al área en las que ustedes estudiaron. Quizás podemos comenzar con Ángela, ¿sabes? Bueno, yo creo que es muy interesante aquí además la diferencia de edad, porque creo que son perspectivas en algunas cosas diferentes, puede que en otras cosas sean comunes. Y es que si recuerdan un poco lo que les conté ahora sobre qué tipo de libro, literatura, programas me empezaron a despertar el interés en la ciencia, pues fueron básicamente de hombres. Es decir, no fueron mujeres las que me despertaron el interés, sino fueron literatura hecha por hombres, programas hechos por hombres, o por lo menos que la cara visible era el hombre. Es posible que hubiesen mujeres detrás que no estuvieron visibles en esos productos, pero por lo menos la cara visible eran hombres. Y en el curso de la investigación que he realizado sobre el desarrollo de cogniciones de género en la infancia, por ejemplo, una de las cosas que se encuentra es que en el momento que la hice, que la finalicé, que era 2015, esta investigación, encontramos que la evidencia mostraba que niñas y niños antes de los 5 años más o menos no tenían mayores dificultades en identificarse con hombres o mujeres, digamos, con diferentes identidades, no solamente con el sexo, sino con el género, pero particularmente no tenían dificultades de identificarse con hombres o mujeres, pero luego de esta edad sí ya claramente habían diferencias, es decir, ya a las niñas les interesaban más cosas, ¿cierto? Probablemente no a todas las niñas, ¿sí? Pero hay una tendencia de que a una buena parte de niñas les interesaba más cosas que hacían las niñas o las mujeres, y lo mismo pasaba con una buena parte de los niños. Entonces, este es un hallazgo importante porque quiere decir que en los primeros años, aunque hayan algunas diferencias que aquí no las voy a ampliar por tiempo, digamos que es muy fácil que niñas y niños se interesen por cosas que hacen en general las personas. Y una cosa, por ejemplo, que se ha encontrado es que es sorprendente, y es que en la medida en que niñas y niñas menores de 5 años utilicen pronombres
o utilicen, digamos, conceptos que hagan referencia al sexo de las personas. Por ejemplo, entre más rico sea el lenguaje en ese tipo de cosas, se nota que hay mayor número de estereotipos también. Me explico. Si, por ejemplo, a una niña o un niño de 2 o 3 años ya sabe decir cosas como señora, señor, eh, la joven, el joven, niño, niña, mesero, mesera, es decir, ya establece en el lenguaje diferencias, eh, se nota que hay una mayor búsqueda, ¿cierto? En buena parte, en el caso de las niñas o en el caso de los niños, en cada sexo, por cosas que estén relacionadas con su propio sexo. Y claro, esto es apenas obvio porque, digamos, hay un interés porque lo que me rodea tenga que ver, entre comillas, con lo que soy yo. Si yo me considero niña, entonces yo buscaré cosas que tengan que ver con niñas o con mujeres. Y aclaro, no pasa en todos los casos, pero se encuentra, digamos, una tendencia. Y por eso la insistencia tanto en dividir las cosas entre los sexos lo que hace es que haya más estereotipos cuando los niños están pequeños. Entonces, volviendo a la pregunta, digamos que hay aspectos de mi historia, de mi trayectoria, que muestran que no necesariamente tiene que ser mujeres para que yo me interese en la actividad científica, tiene que haber otras características, pero por supuesto en ciertos periodos de la vida o para ciertas personas en particular, sí es muy importante que haya una representación de su mismo sexo, si estamos hablando del sexo, o de su mismo género, si estamos hablando de género, que además son cosas diferentes y que se suelen confundir y que confundirlo dificulta mucho hablar de sexualidad a quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, pues facilita la conversación. Eso, pues relacionando el tema con la pregunta que hacías. Y bueno, hay muchos otros aspectos que tienen que ver durante mi trayectoria relacionadas con cómo me he enfrentado a este tipo de situaciones. Y claro, hay diferencias sustanciales que he encontrado. Yo creo que básicamente los cuidadores, por ejemplo, en el caso de mi madre, es una persona que es bastante sexista, como solían serlo las personas en ese momento, y también de docentes, ¿no? Y otras personas que uno encuentra alrededor, pero depende de que uno desarrolle otras características para que puedan enfrentar este tipo de situaciones de mejor manera. Pero bueno, dejo ahí un poco, creo que no te he contestado completamente la pregunta, pero para dar paso también a que Lorena y Naila puedan conversar y reflexionar sobre la pregunta que hiciste. Gracias, Ángela. Lorena. Pues bueno, retomando, es muy interesante de este tipo de charlas, ¿no? Porque uno tenía como, esta va a ser mi respuesta, y de pronto escuchas otras personas que te hacen echar a volar la imaginación en cuanto a las respuestas. Y creo que algo en lo que yo no había reparado mucho tiempo es quien me inspiró a perseguir una carrera científica, ¿no? La verdad es que no tuve un modelo, ni hombre ni mujer, porque mis padres no son académicos, ninguno de ellos terminó la universidad, pero lo que sí fue que hicieron un enorme esfuerzo porque mi hermano y yo fuéramos a una escuela en donde los papás de mis compañeros, tanto hombres como mujeres, eran académicos. No voy a decir que todos, pero de mis amigas más cercanas sí. Y entonces me parecía un mundo más que un referente como personal de, quiero ser como esta persona o como esta otra. Era un mundo, y me sigue pareciendo un mundo muy interesante la academia, ¿no? Son personas que saben muchísimo de muchísimas cosas, y eso creo que fue el interés más grande que tuve. Como bien dice también Ángela, pues sí, mi mamá sigue en estos estereotipos sexistas, que creo que ha ido cambiando su manera de ser conforme ha ido viendo tanto mi carrera como la carrera de mis amigas. Entonces eso, bueno, me da mucho gusto, ¿no? Pero en un principio la persona que creo que más se oponía a que yo estudiara biología era mi mamá, porque
Creo que en su mente, aunque creo que nunca me lo ha llegado a decir así, ella quería que fuera una universidad privada en México y que estudiara pedagogía, por todas estas cosas de las relaciones que yo interpreto como para que te cases bien, ¿no? Afortunadamente, creo que también mi carácter me ayudó mucho, es decir, yo no tenía modelos cuando era muy joven, pero siempre he querido hacer mi voluntad y lo he hecho hasta la fecha. Entonces, yo quería salir a jugar en pantalones y no en vestido porque me raspaba las rodillas y a mi mamá no le quedaba otra opción más que ponerme los pantalones que yo quería. Entonces, creo que esa ha sido una gran fortaleza mía y claro, haberme encontrado con personas que a lo largo de mi carrera fueron ayudándome a encontrar mi camino, pero también a reforzar estos intereses que yo tenía, a darme cuenta de que era posible, ¿no? O sea, en principio la escuela en la que yo estaba, la profesora de biología, ya estoy hablando de la carrera, ¿no? Pero la profesora de biología que yo tenía era buenísima y además resulta que es esposa de uno de los biólogos más famosos mexicanos. Y ahorita estoy cayendo en cuenta que en algún momento en el laboratorio de biología estábamos, no con ella, sino con la ayudante del laboratorio, que nos dijo, si ustedes quieren ser biólogos, y nos lo dijo a todos, ¿no? O sea, no lo dijo solamente a las mujeres, no van a ser como ella, ¿no? Refiriéndose un poco como, no van a tener el glamour que tiene ella. Pues sí, claramente porque pues no íbamos a estar en pareja con alguien tan famoso como sigue siendo su esposo. Pero no me lo tomé, de hecho me pareció un comentario tan fuera de lugar, o sea, para mí era como, bueno, pues pobre mujer, o sea, tal vez no quiso hacer lo que quería con su vida, pero adelante, ¿no? Entonces siempre creo que mi carácter me ayudó y de nuevo, irme encontrando con personas con las que me identificaba. Ya en la carrera, sí, este es como el ejemplo más claro que dan en México, Elia Bravo Jolís, la experta en cactus de México, que además salió en el Google Doodle en 2018 y que todo el mundo lleva como emblema de la Facultad de Ciencias, porque además fue la primera bióloga mexicana. Ella fue siempre un referente, pero no un referente como la mujer, ¿no? Era como Elia Bravo Jolís, es la cactóloga más famosa del mundo. O sea, no sé, creo que antes no había tanto énfasis en cuanto a si eran mujeres o no, sino como alguien de México que es un referente para la cactología mundial, por ejemplo. Y ya más adelante, en cuanto a personas que fueron ejemplo para mí, bueno, Rosalinda Medina Lemos, que le voy a estar agradecida toda la vida, es eh, inspiradora pues hasta la fecha. Para mí es mi amiga más cercana en cuanto a la academia se puede tratar. Y claro, también mi profesora de plantas, Rosa María Fonseca, que siempre me inspiraron a seguir este camino. Y ahí termino. Gracias, Lorena. Návila, Yo de la bibliografía de la universidad que recuerde que me haya mencionado alguna mujer es Marie Sklodowska-Curie, es la única que me acuerdo, lamentablemente. Después me parece que a lo largo de mi trayectoria me di cuenta que incorporar feminidades o mujeres que se dedican a la ciencia es importante no solo por tenerlas como referentas, sino porque no se hace ciencia con perspectiva de género, como por ejemplo pasó con la vacuna del COVID, que no se incluyó entre los estudios los cuerpos que menstruan. Después empezaron a aparecer algunos efectos secundarios de retrasos de los periodos, y fue porque no se incluyó en el estudio, porque no hay mujeres o feminidades que estén incluidas o que se tomen como referencia en esos temas y no se tienen en cuenta cosas que son trascendentales para las vidas, nuestras vidas. O sea, es básico, o sea, hacer ciencia con perspectiva de género es importante, por eso es importante tener referentes o que estemos incluidas en esas discusiones grandes o que las mujeres estemos ocupando puestos donde se pongan estos temas en la mesa. En la universidad tuve varias profesoras mujeres, pero retomando un poco lo que dijo Lorena, que no pensaba responderle en esa pregunta, pero me parece interesante, ¿cuántas esposas de, o mujeres de, o señoras de hay en la ciencia que quedan relegadas a sus tareas de cuidado, o siendo profesoras o docentes? Porque yo también cuando quise estudiar biología, mi mamá me dijo, ¿estás segura que querés irte a estudiar a otro lugar? Sí.
porque mi familia tiene una trayectoria docente muy fuerte, o sea, todas mis tías son maestras y las hermanas de mi mamá también, entonces, claro, era como, está saliendo un poco de ese panorama, porque claro, era seguro ser docente y dedicarse a eso y bueno, tener como un marido que sea más importante, entre muchas comillas. Antes se usaba un poco y a nuestras madres les costó romper con eso también. Pero creo que bueno, que hoy en día ha cambiado bastante el panorama y eso está bueno y nada, empezar a... Bueno, de hecho pasó con una investigación que hice de Lavoisier, que ahí está la ley de Lavoisier de química. Su esposa colabora mucho con sus experimentos y estuvo muy activa en eso. Y en la página Wikipedia donde ella sale escrita dice la esposa de, como si ella no tuviera un nombre propio o un apellido o una trayectoria como química. Entonces me parece que esas cosas son las que tienen que empezar a cambiar por ahí. Eleni, yo Gracias. quisiera mencionar una cosa adicional ahora escuchándolas a Lorena y Nabila, y es que, por ejemplo, en el caso de la psicología, por supuesto, trabajamos las teorías que todos conocemos independientemente de que seamos psicólogos o no, por ejemplo, Freud, por ejemplo, Skinner, por ejemplo, Pavlov, por ejemplo, Albert Bandura, para nombrar un psicólogo más reciente y además que hace poco falleció, muy importante también en la psicología. Cuando yo leí esta pregunta que tú nos haces, claro, empieza uno a decir, bueno, ¿y cuáles mujeres vi? Efectivamente, yo sí vi mujeres en mi carrera, pero una cosa importante y es que no nos dedicamos a estudiar la teoría de estas mujeres. Y eso es gravísimo, porque es que nos estamos perdiendo de todo ese conocimiento. Y cuando yo hice el trabajo doctoral, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, porque seguramente hay muchos más, me encontré con una psicóloga que yo no tenía ni idea que existía, que ha estudiado ampliamente el desarrollo de las cogniciones en niños y niñas, y particularmente las de género, y ella había tenido algunos debates con Albert Bandura muy interesantes, que en los artículos además se encontraban esos debates, uno le contestaba al otro en los artículos científicos. Eso me pareció absolutamente apasionante poder ver el debate ahí en vivo en los artículos, cómo se contestaban los argumentos de uno y otro, que eso pocas veces lo veo al leer los artículos. Entonces, creo que sí hay una omisión, sigue habiendo una omisión en el estudio serio, riguroso de las teorías o de los hallazgos de las científicas, y por eso también se nos hace tan difícil recordarlas, ¿no? Entonces, pues ahí hay una tarea pendiente por hacer que es muy importante. Gracias, Ángela. Sí, súper importante. Solamente como para agregar un poquito, cuando escribimos esta pregunta, pensábamos en que, por ejemplo, en el área en la que tú estás estudiando, ya sea biología o algo más particular, biología vegetal o biología molecular, si se hablaban exacto de contribuciones científicas o hallazgos que hayan tenido como mujeres. Pero sí, igualmente es muy poco común que eso suceda, incluso actualmente, a pesar de que ya haya iniciado bastante la conversación en la que, o sea, debemos visibilizar el trabajo que todos hemos hecho, incluyéndonos obviamente nosotras las mujeres. Entonces, bueno, súper interesantes sus respuestas. Um, a ver, la siguiente pregunta puede también ser respondida en cualquier orden. Ustedes, la que quiera responder primero. Quizá, bueno, vamos a decir, de tus vivencias, ¿has tenido situaciones incómodas en el ámbito de estudio o de trabajo que hayan afectado a tu desempeño o tu rendimiento y que hayan sido relacionadas con tu identificación de género? Ya sea acoso, maltrato, problemas al decir madres si son madres o cualquier otro tipo de, sí, como de comportamiento que hayan recibido por, o que sea, sí, relacionado de alguna manera por cómo se identifican ustedes. Puede comenzar Návila, si Le quieren. respondo si quieren. Yo me acuerdo, primero me pasa algo con lo que dijo Lorena del glamour, que a mí me gusta mucho usar zapatos altos, faldas, todo, y como que mi trabajo como es como, sos científica. O sea, todo el mundo me dice, pero vos vas a hacer el trabajo, sos científica. A mí me encanta, o sea, no le veo un problema, pero hay una construcción social muy grande de las científicas, reproducida en muchísimos medios de comunicación, de que las científicas no estamos asociadas a esas cosas, así que eso no fue un problema para nada, pero es un comentario que sucede en mi ámbito laboral, del cual ya no me interesa, pero me parece importante rescatarlo. Porque las científicas también podemos usar lentejuelas y trabajar en el laboratorio.
Y por otro lado, que recuerde, solo en la facultad me pasó, no a mí, pero a unas compañeras, con un profesor que da una materia muy importante en mi carrera. Cuando rendías el final, a una chica le dijo como, vas a estudiar porque sos mujer, o sea, no te voy a aprobar y como sos mujer no siento que te dé para estar acá, así que vuelve a tu casa y después vemos qué sucederá con tu materia. Y fue bastante choqueante. Pero yo creo que mi generación fue un poco la que empezó a no quedarse callada y a decir, esto no está bien, está mal. Así que tendríamos que rever qué está sucediendo. Pero eso es lo único que me acuerdo ahora. Yo no soy madre todavía, pero sé que es un tema en la academia, sobre todo ser madre por la productividad y las publicaciones, y que es bastante desigual la brecha, porque las tareas de cuidado siempre recaen sobre las mujeres. Entonces, creo que es un poco cultural, pero también creo que puede haber otras medidas que acompañen esto para que no salgamos tan perjudicadas, entre comillas, en este sistema si decidimos hacer otras cosas. Pero ese es mi aporte. No sé las chicas qué opinan. Bueno, yo diría que, yo creo que todas hemos vivido situaciones incómodas. Yo dividiría la pregunta en dos cosas. Una cosa es el desempeño y otra cosa es aspectos ya específicos relacionados como con la maternidad o con aspectos particulares del ser mujer. Y yo creo que sí, yo creo que desde muy pequeñas hemos vivido, por ejemplo, comentarios que se hacían como chistes por parte de mujeres y hombres relacionados con el ser mujer, que eran incómodos o que son incómodos. Yo tengo una hija que ya hace poco se graduó y ella durante la universidad, así como tuvo excelentes docentes, también tuvo algunos docentes que todavía repiten chistes que son bastante desagradables relacionados con el sexo de las personas o relacionados con su orientación sexual o relacionados con su género, con su identidad de género. Entonces, eso sí, creo que desde muy pequeña lo hemos vivido todas. He vivido violencia sexual, algo que es muy común para las mujeres es, por ejemplo, ser tocadas en el transporte público o en la calle, ese tipo de cosas que si bien no están aparentemente ligadas con el tema académico, para algunas lo pueden estar porque lo han vivido en los ámbitos académicos. Yo no he vivido, no he percibido así, digamos, una violencia sexual, por lo menos física, en el ámbito académico nunca lo he vivido, pero he observado, por ejemplo, cómo se refieren docentes a otras compañeras o profesionales, que es absolutamente, no solamente, digamos, muchas veces son delitos, así de sencillos son delitos, pero adicional a eso son situaciones absolutamente incómodas, ¿cierto? Aunque no te estén pasando a ti, estás viendo que pueden estar pasando a otras personas. Eso por un lado. Y lo otro que ya tiene que ver particularmente con la maternidad o con aspectos particulares como la menstruación o como, qué sé yo, cosas específicamente de un sexo en particular, en este caso de las mujeres. Yo creo que efectivamente la maternidad y la crianza particularmente sí tiene un papel fundamental en el proyecto de vida de las mujeres. Entonces, la crianza requiere una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de atención, por supuesto, recursos económicos, recursos físicos, eh, que tú no puedes estar concentrada 100% si no tienes un equipo al lado, un apoyo, llámese como se llame, llámese mamá, papá, abuelos, vecinos, pareja, ¿cierto? La crianza requiere un equipo de apoyo para que tú como mamá puedas seguir haciendo tus actividades. Entonces, definitivamente sí, este aspecto particular de algunas mujeres, pues requiere una serie de condiciones que dificultan, si no las tenemos, dificultan que podamos dedicarnos 100% a nuestra actividad científica o a cualquier otra actividad que nos dediquemos las mujeres. Y otra cosa que me parece importante es, en mi caso, para contar un poco de aspectos personales, en mi caso fue una decisión tomada bastante mayor. Mi mamá también, a pesar de la época en que mi mamá, digamos, mi mamá tiene ya casi 90 años, ella tuvo sus hijos empezó a tener sus hijos hacia los 28, 30 años, y para la época no era lo usual. Y ese fue un ejemplo muy importante, por lo menos para mí, porque yo no decidí ser mamá hasta no haber cumplido mis sueños, que en ese momento eran mis sueños, que básicamente eran tres: tener mi vivienda, tener mi espacio,
haber viajado fuera del país y haber terminado mi carrera. En ese momento era para mí lo más importante y dije, en el momento que cumpla esos 3 años, ya me siento preparada para tener un hijo, una hija. Y así lo hice. Entonces, por eso la maternidad no la viví como una frustración para hacer cosas importantes, porque era que ya había hecho lo que en ese momento era lo máximo para mí. Pero eso no quiere decir que la crianza y el cuidado, además la maternidad como la paternidad son cosas que cuando se asumen responsablemente, pues sabemos que eso termina el día que nos morimos, no antes, ¿sí? Entonces siempre va a haber ahí tiempo dedicado a esa labor como mamá o papá, no importa que nuestros hijos tengan 50 o 60 años. Gracias, Ángela. Lorena, no sé si quieres agregar algo. Sí, hubo algo que resonó mucho de la respuesta de Ángela ahorita y fue lo de los sueños. Yo recuerdo que cuando estaba por terminar mi doctorado, que era un sueño para mí, yo entré al doctorado sabiendo que no quería dedicarme a la academia, o sea, era literalmente un sueño. Quiero hacer esto porque quiero trabajar con mi asesor y porque este proyecto es como el sueño de mi vida, ¿no? Y entonces estaba por terminarlo y mi papá me dijo algo como, yo creo que ya estuvo bien, ¿no? Ahora te toca vivir tu vida personal. Eso sí me pareció así como, o sea, ¿qué onda? Me pareció súper fuera de lugar, pero a la vez entiendo de dónde venía, porque también yo, no por lo que dijo mi papá, pero como que sentí que ya había tachado eso de mi lista de sueños y era, otro de mis sueños era vivir mi vida personal en pareja. Eh, y en parte me costó trabajo aceptar eso porque sentí que me estaba defraudando a mí misma como científica. Es algo que sigo, ahora ya me perdoné, vamos a decir, ¿no? Pero es una conversación que he tenido desde que me gradué en 2019, es decir, se supone que yo debería hacer esto y opté por esto otro, de momento quizás, ¿no? Pero sí, definitivamente ese fue uno de mis sueños. Y también por otra parte, considerando lo de la maternidad, a veces también estoy como, esto es lo que debería verse en cuanto a maternidad y qué significa la maternidad para mí, ¿no? O sea, estoy en ese momento de mi vida en el que no pensé nunca estar. Entonces, bueno, pues nuevamente, los sueños no es que los cumpla uno y ya, ¿no? Tiene uno nuevos sueños y la vida supongo que continúa, no sé de qué manera, pero sigue. Gracias, Lorena, y gracias a todas por sus respuestas. Esta siguiente pregunta está un poco relacionada, como sé que algunas de ustedes están involucradas en diferentes asociaciones o fundaciones que ayudan a incrementar la visibilidad de mujeres en la ciencia o simplemente, bueno, entender los problemas, quizás las problemáticas relacionadas con ser mujer en la ciencia, etcétera. Si nos pueden hablar un poquito de algunas de esas asociaciones o fundaciones en las que están o que si hay algo particular que les impulsó a asumir el activismo. Bueno, Elinis, voy a tomarme la palabra. Porque me encantaría con esta pregunta compartirles algunos recursos que he tenido la posibilidad de crear justamente en asociaciones o en redes de trabajo. Yo trabajé, como dijo Elena al comienzo de la presentación, en la Red Colombiana de Mujeres Científicas durante varios años. Inicialmente, cuando ingresé, les ofrecí una capacitación sobre teoría de cambio para que la red pudiera enfocarse en su plan de trabajo y esto creo que contribuyó en ese sentido. Luego, eso permitió la organización de varios ejes de trabajo. eh, yo asumí en ese momento el eje que se llamó en ese momento motivación de las niñas en actividades STEAM. Y dentro de este eje tuve la posibilidad de coordinar un taller para trabajar cómo despertar el interés de niñas y niños con base en la teoría de cambio de cualquier tipo de programa o proyecto o plan dirigido a motivar a las niñas y los niños en actividades STEAM. Y una cosa que me gustaría mucho que pudieran ver luego quienes escuchen o vean este video, hicimos la primera investigación sobre los productos que en Colombia existían dirigidos a niñas, niños y adolescentes
que hablaban de científicas colombianas. Entonces lo titulamos ¿Quién habla de científicas colombianas a niñas, niños y jóvenes? Y fue muy interesante porque para mí, más que hacer actividad, yo no me identifico con una palabra que hoy tiene una connotación, digamos que bastante positiva, que es el activismo. Yo no me considero activista, eh, porque yo me considero una psicóloga con una actitud científica frente al mundo y frente al conocimiento y frente a la vida en general. Y creo que muchas veces hacemos acciones, 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 pero pocas veces planeamos con rigurosidad basados en el conocimiento científico para transformar los determinantes que realmente están dificultando que las cosas cambien. Entonces, acciones hay muchas y pérdida de recursos humanos, económicos y físicos. Todos los días se pierden recursos porque no se hacen basadas en evidencia científica. Entonces, una de las cosas que me propuse en ese momento era, bueno, estamos haciendo muchas cosas para que las niñas se interesen en ciencia, y una de esas es, pero queremos saber es qué hay, qué productos hay para que las niñas se interesen en ciencia. Y lo que descubrimos es que nadie sabía que había. O sea que probablemente muchos estaban repitiendo lo que ya se había hecho. Y entonces, si queremos realmente avanzar, necesitamos tener, como cualquier científico, pues una línea base, o sea, de dónde partimos y para dónde vamos. Y esa primera investigación nos permitió identificar 77 productos, de los cuales había 144 científicas colombianas. Es decir, que solamente con mirar ese recurso, ya a las personas que están interesadas en divulgar información sobre científicas colombianas, ya pueden encontrarlas en ese recurso, en ese video. Y, por supuesto, esas 144 científicas, a excepción de tal vez 4, no las conoce nadie. Entonces, la primera tarea que había que hacer era poner a divulgar esos productos. Esos productos ya existen, no se necesita un solo peso, se necesita es divulgarlos porque ya están ahí. Eso uno. Y lo segundo que nos permitió la investigación es mirar que efectivamente pues hay una cantidad de vacíos que todos los que trabajamos en estos temas sabemos en divulgación científica relacionada con mujeres o con el tema de género, y es que obviamente estos productos básicamente tienen una representación particular, no porque fueran malos productos, sino simplemente porque fue el interés de los autores o creadores en ese momento. Y faltaba una perspectiva diferencial, entonces faltaba toda la información sobre mujeres científicas relacionadas con regiones diversas en Colombia, con diferentes etnias, con comunidades indígenas, con mujeres afro, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, por ejemplo, en disciplinas, adivinen qué encontramos. Las 3 disciplinas más mencionadas en estos productos dirigidos a las niñas era biología, era matemáticas y era ingenierías. Y eso me pareció genial encontrar eso porque imagínense todo lo que hay para hacer. De aquí tenemos trabajo hasta que nos moramos. Todas las disciplinas que están sin representación todavía en los productos dirigidos a niños. Y encontramos una cosa, no había un solo juego. Habían productos, habían libros, habían audiovisuales, que es lo que más hay hoy, videos. Habían páginas web, no muchas, pero habían otras cosas pues en redes, etcétera. Pero no encontramos en ese momento, pueda que hoy lo haya, no encontramos en ese momento ningún juego dirigido a niñas y niños, cuando justamente el juego es una de las herramientas más importantes para niñas y niños. Entonces, ese fue un proyecto, me encantaría, por ejemplo, que se replicara en otros países y que contrastáramos resultados. Y está ahí pues en el video, se llama así, ustedes lo buscan en YouTube, es muy, muy sencillo, quien habla de científicas colombianas a niñas, niños y jóvenes. Y luego ya no pertenezco a la red, pues cerré mi ciclo en la red, consideré que había hecho mi aporte y ahora pertenezco a la OWSD, que no sé si alguno de ustedes pertenece, que es la organización también que trabaja en temas de divulgación científica sobre todo en países en desarrollo. Y ahí tuve la oportunidad de participar en un proceso de formación bellísimo que recomiendo que a todos, porque estoy segura que hay mujeres de sus disciplinas ahí representadas, un proyecto que se llama Visions. Y este proyecto de esta organización lo que busca es divulgar la labor de las científicas a nivel mundial, pero es enseñar tanto a las científicas como a los comunicadores cómo divulgar la ciencia, porque tienen una frase que es algo así como que pues,
Es decir, las científicas sabemos de ciencia, pero no todos los científicos sabemos divulgar la ciencia. Entonces hay que aprenderlo. Y ahí hay un video, hay muchos. Ustedes pueden encontrar también una serie amplísima de videos de mujeres de todo el mundo relatando sus historias de ciencia. Entonces, esas son algunas de las cosas que he hecho en divulgación en las asociaciones, en las redes, y realmente es muy poderoso estar en las redes porque le permite a uno establecer contactos que para las mujeres es fundamental, porque muchas mujeres nos aislamos en las tareas de cuidado domésticas y en los trabajos que tenemos, y nos falta es justamente establecer esos lazos que nos permite ampliar y tener información y conocimiento, primero de calidad y segundo oportuna, que es una de las cosas poderosas para poder tomar decisiones. Gracias, Ángela. No sé si Nabil quieres seguir tú. Bueno, muy interesante lo que dijo Ángela. Acá en Argentina se hizo un proyecto que se llama Científicas de Acá, que es un libro que rescata a todas las científicas argentinas importantes en el siglo XX. Súper lindo, súper interesante. Salió el año pasado y de la mano con lo que decía salió el libro para colorear también para los colegios y que los chicos puedan conocer las científicas y a la vez como jugar un poco. Proyecto súper lindo. Bueno, yo con todas estas inquietudes que estuvimos hablando, en el 2021 creamos un proyecto que se llama Femiciencia, que lo que intenta hacer es un poco lo que veníamos hablando de rescatar científicas y feminidades que se dedicaron a las ciencias desde siempre. Y sacamos un newsletter mensual en el que entrevistamos a dos referentas en el tema, en algún tema que elijamos, en alguna ciencia, puede ser biología, no sé, este me fue de economía feminista por el Día de la Mujer, el 8M, y ellas nos cuentan su trayectoria científica y también nos cuentan si las diferencias de género han afectado o no en su trayectoria científica, o sea, un poco lo que estamos hablando hoy. Y el lema un poco de Femiciencia es que mujeres y feminidades en la ciencia siempre hubo, pero ¿dónde están? La verdad es que cuando uno busca bibliografía es difícil encontrarlo y en línea un poco con esto de buscar bibliografía, en Femiciencia hay un proyecto que se llama Wikiaportes de Femiciencia, en el que una de las chicas que es editora de Wikipedia, nos encargamos de reeditar y, por ejemplo, el material de Wikipedia, por ejemplo, esto que dije, el Lavoisier, cuando estábamos haciendo el newsletter de química, lo primero que salía era la esposa de, bueno, ya no está más eso, esa página es la persona con el nombre que le corresponde y a qué se dedicó, sin tener que tener una connotación de esposa o hija o la amiga, porque a los varones no les pasa eso. Cuando uno busca un varón en Wikipedia no dice el esposo de, es raro. Y también hicimos la página de la primera investigadora visiblemente trans del CONICET, From One, porque creemos que las disidencias tampoco están representadas en la ciencia y que es importante y que el sistema científico es bastante expulsivo respecto a esto porque por ahí nuestras experiencias personales no han sido desalentadoras, pero Fran cuando nos contaba su experiencia, en las entrevistas que le realizamos para escribir la página, nos comentó, por ejemplo, que su transición de género comenzó luego de pedir el ingreso como investigadora, porque ella sabía que si lo hacía antes le iba a perjudicar en su evaluación. O sea, su elección de género iba a perjudicar en su evaluación, lo cual no tendría nada, absolutamente nada que ver con sus conocimientos, ni con su doctorado, ni con sus papers, pero en el fondo tiene razón, porque el sistema científico no está preparado, como dice Ángela, respecto a estos temas, y le iba a dar una evaluación negativa. Así que bueno, intentamos como aportar desde ese lado, y nada, es un proyecto muy lindo, lo pueden seguir en Instagram, y está la página web donde están todos los newsletters, si los quieren leer, femiciencia.com. Así que bueno, esto lo hago con otras compañeras biólogas y otras carreras que es transdisciplinaria, con periodistas, arquitectas. Así que es un proyecto muy lindo y esperemos que tenga continuidad. Gracias, Návila. Lorena, no sé si quieres agregar algo. No, la verdad es que no me puedo considerar activista. Después de escucharlas a ustedes, solamente sigo medios y estoy reunida, bueno, suscrita al Association of Women in Science, pero simplemente es como para encontrar recursos, oportunidades y un poco ver qué maneras de conectarme con otras mujeres puedo tener.
Chévere. Ok, bueno, ahora nos queda oficialmente un minuto nada más, pero sí me gustaría hacer esta pregunta y si quizá podamos responderla para culminar y bueno, ver si quizá hay personas que tengan algunas preguntas, si el tiempo permite que se puedan quedar un poco más. Um, Esta última pregunta dice, ¿se sabe por estudios en la rama de las ciencias sociales que en otros países en los que se da igualdad de licencia de maternidad y paternidad, los padres generalmente dedican ese tiempo a continuar su productividad? Estamos hablando en el ámbito científico, maybe escribir publicaciones, mientras que las mujeres se dedican más que nada entonces a las tareas de cuidar a los nuevos bebés. Este es un solo ejemplo de cientos de que no hay equidad, a pesar de que hayan estas licencias que están permitiendo, sí, que los dos, o sea, las dos partes puedan tener ese tiempo para compartir con el nuevo miembro de la familia, crecer. Sin embargo, luego somos juzgadas por las mismas reglas en las que respecta a nuestro CV, por ejemplo, en este tiempo que estuvimos de maternidad, quizá no estuvimos publicando. ¿Qué propuestas piensan ustedes que se podrían implementar para equilibrar esta balanza? No sé si quieras comenzar tú, Lorena, esta vez. Bueno, ya antes comentábamos que esta pregunta no supe exactamente cómo responderla mientras me la respondía a mí misma, porque no entendía muy bien esta parte de juzgar, ¿no? Que somos juzgadas por las mismas reglas. La pregunta que yo me hacía con respecto a esto era, bueno, es que ¿quién juzga ese desempeño, ¿no? O sea, si en teoría solamente estamos mi pareja y yo en la casa, supondría que ese juicio viene de una misma. Y bueno, como ya antes vieron en la respuesta que di, yo tengo mucho eso, ¿no? Como independientemente de lo que la gente pueda decir de mí, yo como siento que estoy fallando, digamos, a lo que se suponía que yo debería hacer. Entonces, mm, pues así como una respuesta en cuál sería una propuesta para equilibrar la balanza, retomo un poco algo que dejó ver entre líneas Ángel antes y es, pues, con quién estás conviviendo tal vez, ¿no? Porque definitivamente sí creo que uno tiene que hacer un equipo, ya sea con tu pareja o con tu familia o con alguien, para que esas cosas se equilibren. De hecho, en algunas ocasiones, personalmente me ha tocado ver que quien me hace caer en cuenta del juicio que estoy teniendo sobre mí misma es mi pareja, más que yo en ese momento. Entonces, bueno, en ese sentido, en esos momentos siento que he hecho una buena elección. Este, eso es creo que básicamente lo que se me ocurre en cuanto a eso. Y la otra que también pensé en esta pregunta, que sé que puede ser un poco controversial en esta mesa, es o sea, pues sí, estas partes de que recae en la mujer, pues es que nadie va a amamantar más que una. O sea, biológicamente hay ya una necesidad de parte de una o un bebé que solamente una mujer puede cumplir. O sea, el otro va a despertarse y va a ayudar, espero, en lo que pueda, pero hay otras cosas que tal vez no se pueden suplir tan fácilmente, ¿no? Entonces, esa parte no sé cómo se puede subsanar más que nuevamente formando un buen equipo. Eh, no lo sé. Návila. Coincido con Lorena, me pasó un poco lo que contaba ella, siempre me preguntaron cuándo iba a ser madre, la verdad yo hasta que me puse en pareja no era parte de mis planes de mi vida. No es como, hay mujeres que siempre lo desearon, yo lo deseé solo cuando conocí a mi pareja y formé una familia más estable. Y es un tema que sale mucho porque mi pareja también es científico. Eh, y yo siempre dije que en el doctorado no, porque era un sueño que yo quería cumplir y sabía que le tenía que dedicar mucho tiempo y quería hacer estancias en el exterior y bueno, es diferente cuando no tiene personas a cargo. Y ahora que terminé el doctorado el año pasado, no dejan de preguntarme mi madre al menos cuándo va a ser abuela. Y me mete una presión extra que no quiero responder ahora. Coincido con Lorena que hay cosas intrínsecas a las mujeres como dar de mamar que las tenemos que hacer, por supuesto que creo que eso sucede, pero cambia mucho, como decía Ángela también, o Lorena, de la red de contención o las personas que nos rodean que nos apoyen en eso, porque no es lo mismo estar sola y que nadie te pueda hacer un plato de comida o limpiar tu casa o cosas básicas,
a que alguien pueda hacer eso y una se pueda dedicar y descansar como corresponde, porque no, eso va de la mano un poco con la productividad. Y creo que lo de juzgar se refiere a nuestros currículum. Por ejemplo, una de mis compañeras fue madre el año pasado y ahora tenemos que presentar el currículum para un cargo docente, por ejemplo, y ella me dice, en el año pasado no tengo nada. Y yo le digo, fuiste mamá, o sea, es muchísimo. Y ella tiene un montón de niños más aparte de ese. Entonces, los varones no les pasa lo mismo. Ellos publicaron, a eso me parece que se refiere, como se juzga laboralmente con la misma vara cuando no se tiene en cuenta por ahí, o el sistema nos obliga a producir permanentemente papers, presentaciones, seminarios, y no se tienen por ahí en cuenta estas cosas. Eh, Nada, no sé cómo se podría hacer. Estuve pensando mucho y lo hablé con mi pareja, algo interesante de los congresos que muchas veces las mujeres dejan de ir por cuidar niños, que de algún espacio o algún lugar en los lugares de trabajo, no todos lo tienen, de guardería o de cuidado, donde una pueda estar atenta a eso, pero también poder concurrir a sus lugares laborales, o que las infancias sean incluidas en estos eventos, pero no como parte del evento, sino como que haya un espacio donde una pueda amamantar tranquila o estar un rato con sus hijos. Eso me parece súper interesante para discutir y para que una pueda seguir participando por ahí para el futuro. Y como dice Lorena y Ángela, bueno, una red que sea quien sea el que esté, que pueda acompañar, sobre todo. Yo diría, bueno, sí es un tema complejo porque implica factores de orden diverso, de orden biológico, de orden interpersonal y de orden contextual, incluyendo lo político y otra serie de cosas. Y yo siempre digo que uno no tiene que hacer nada en la vida, que uno lo único que tiene que hacer es morirse. Es decir, si yo no, una persona puede decir, así como pueden decirlo algunos hombres, es decir, yo me voy a desentender de la crianza. Simplemente me voy, trabajo y hago lo que para mí es importante y que otros críen los hijos que yo tuve. Así lo hacen muchos hombres, ¿no? Y yo creo que igual así lo podrían hacer muchas mujeres. ¿Mm? Es decir, uno podría decidir, lo siento, aquí él es el que va a cuidar, o los abuelos, o u otros. Y sin entrar en la discusión si eso es una mejor o no opción para las niñas y los niños, creo que para mí personalmente debemos partir en que finalmente uno hace lo que decide y lo único que yo tengo que hacer es morirme. El resto puedo hacer cualquier cosa. Habiendo dicho esto, creo que sí vamos a intentar transformar estas situaciones porque efectivamente estas situaciones sí inciden en la manera, en los criterios que tienen todo el sistema científico, ¿cierto? De cada país y también de la región, porque no solamente es cuánto cuánto produjiste, sino que adicionalmente a eso es, por ejemplo, la experiencia laboral. A mí me pasó cuando hice el doctorado, no fue particularmente con la maternidad, pero bueno, si uno lo piensa, realmente sí tiene que ver con maternidad y todo, porque me hice el doctorado después de ser mamá, después de esperar unos años, etcétera. Y luego cuando fui a ubicar una plaza como docente en una universidad pública, me dijeron todo bien, todo perfecto, todo muy bien. Lo único, imagínense, yo ya tenía una experiencia profesional de 20 años y me dijeron que no tenía experiencia. Y yo, pero ¿cómo así que no tengo experiencia? No entiendo. Dijo, es que usted los últimos 5 años aquí no le figura experiencia. O sea, los últimos 5 años eran los 5 años del doctorado. Y yo, pero ¿qué es esto? O sea, unas cosas absurdas. Entonces, claro que pesa porque al final el hecho de ser mamá o dedicarse al cuidado, no solamente al cuidado, sino también al cuidado de otros, no solamente de los hijos, y no solamente le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres, pero en una menor proporción lo sabemos, impacta, como decíamos antes, nuestros proyectos de vida y por lo tanto las calificaciones van a ser diferentes. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, uno, ser muy específicos con el lenguaje que utilizamos. Cuando decimos a los hombres, ¿a cuántos hombres nos estamos refiriendo cuando hablamos de que los hombres hacen ese tipo de tareas? ¿A cuántos? O sea, eso hay que estudiarlo para que digamos, mire, el 99% de los hombres sí producen, mientras que el 15% de las mujeres no producen en esa temporada. Ah, bueno, ya tenemos una idea de cómo está la situación. Eso es lo primero. Lo segundo es que me parece muy importante que identifiquemos los factores de aquellas mujeres
que sí producen, que producen en mayor cantidad. Entonces ahí vamos a identificar que probablemente o no han tenido hijos o probablemente tienen equipos de apoyo fuertes, ¿cierto? Que creo que son comunes a hombres y mujeres. Por ejemplo, hay ciertas características comunes. Una son los equipos de investigación, equipos de apoyo, de trabajo, que son muy consolidados, muy fuertes, entonces te ayudan, ¿cierto? Te apoyan en esos momentos difíciles, que no solamente es el cuidado de la maternidad, sino también en la muerte de un familiar, etcétera, etcétera, cosas que todos pasamos. Lo otro, los sistemas de información de calidad, que esa mujer tenga sistemas de información, el bilingüismo o otros idiomas que faciliten la escritura en otro idioma, no sé. Son varias cosas que son tanto para hombres como para mujeres, pero adicionalmente a eso que identificamos los factores particulares, en cada caso serán diferentes en cada región, en cada situación, que, por ejemplo, favorecen que las mujeres publiquen más, aun cuando están dedicadas a labores domésticas. Entonces uno empieza a identificar y luego mirar qué es lo que pesa de ese tipo de factores un poco más para darle mayor prioridad en términos de políticas públicas a esos factores que tienen mayor peso. Yo creo que eso no lo tenemos tan bien identificado. Cuando estuve estudiando el tema de la motivación de las niñas, veía eso. La mayoría de la gente piensa que es simplemente tomar representaciones de mujeres y las niñas se van a interesar en eso. No, el tema empieza por empezar a leer bien en la escuela y a saber matemáticas. Y esas cosas no están todavía claras ni están resueltas en nuestras escuelas y colegios. Entonces, mientras eso no esté resuelto, menos el resto, para que esta niña llegue a ser científica. O sea, si no sabe leer, si no sabe sumar, restar, multiplicar, porque tenemos pedagogías ineficientes, etcétera, etcétera, pues difícilmente llegaremos a ser científicas en matemáticas, en ingenierías, en software, no sé, lo que sea. Entonces, creo que en este tema también lo que para mí sería fundamental es que produzcamos investigación sobre el tema y hablemos con esos datos para poder precisar dónde están los factores fundamentales que tenemos que transformar. Y por supuesto, hay que transformar en muchísimos factores, pero tener claro, primero, que una política no cambia el comportamiento. Y uno de los factores son los factores individuales. Entonces, pues como psicóloga le doy énfasis a esos aspectos porque así como hay factores individuales biológicos, hay factores individuales comportamentales que si no se cambian, pues la realidad no va a cambiar, es decir, no va a cambiar. Puede que haya una política, ¿cierto? Puede que haya unas condiciones, pueden que haya subsidios, pero si hay unos comportamientos específicos que no se han modificado, pues tampoco vamos a lograr lo que necesitemos. Entonces hay que identificar esos tres aspectos mínimos, individuales, interpersonales, contextuales, mirar cuáles son los claves y ponernos esas metas que queremos ponernos para que esta situación se transforme de la manera que queremos. Entonces yo creo que ahí hay todo por hacer, pero ojalá basados en la evidencia. Gracias, Ángela, y Me gracias a parece, todas por... perdón, súper interesante. Quiero agregar una cosita más. Respecto a lo que dice Lorena de que uno tendría que revisar la pareja que tiene al lado, coincido. Eh, Muchísimo. Como que hay una alerta. Y segundo, respecto a lo que dice Ángela, me ha pasado a escuchar de grupos de investigación que van a publicar y una ha participado en ese trabajo, pero está de baja de maternidad y dicen, no, X persona no va porque está de baja de maternidad y no la ponen. Entonces no hay un apoyo tampoco propio del grupo de decir, bueno, si colaboró en ese trabajo corresponde que vaya. Como que si una no está porque está de baja es como que no existe. Y eso también me parece súper importante. Y respecto a los estudios, justo en marco del mes de la mujer, el Ministerio de Economía argentino hizo un estudio en el cuánto contribuyen al Producto Bruto Interno las tareas de cuidado de las mujeres y feminidades en Argentina. Y el resultado fue que contribuye más al Producto Bruto Interno las tareas de cuidado de mujeres para que otras personas puedan trabajar y tener sus sueldos que la industria o el comercio. Entonces no es un dato menor. O sea, creo que como dice Ángela, hay que ver datos y resultados y a dónde está puesto el foco de esto. Y que la transformación me parece mucho más profunda, como dice ella, que viene desde la cultura, desde la educación, desde otros lados por ahí, que impactarían en un futuro en la ciencia, pero que es más transdisciplinaria. Y lo que tú mencionabas respecto a las infancias, mientras nuestras políticas no estén realmente pensadas y aterrizadas en función del cuidado de la infancia, difícilmente vamos a transformar problemas serios
nuestros, ¿no? Incluyendo la pobreza, incluyendo la violencia, incluyendo este tipo de cosas que tienen que ver con ciencia y género. Si las infancias están cuidadas en la calle, en la movilidad y el transporte, en la educación, seguramente las mujeres tendremos mayor tranquilidad también para poder desarrollarnos, y no solamente las mujeres, pues por supuesto los hombres, eh, porque hay muchos papás que están muy comprometidos con su parentalidad y con su paternidad, pero tampoco tienen, digamos, muchas veces los recursos para poder producir más científicamente como quisieran, ¿no? Y además los sistemas de ciencia que se han vuelto y de publicación, que ya hay todo un trabajo sobre el tema, sobre las dificultades para publicar y producir. Entonces, todo eso amerita una discusión aparte. Ya por último, para cerrar, es que también pensé, esto último que estás mencionando tú, Ángela, para mí fue muy impresionante pasar de la academia, en donde, claro, yo no estaba en un momento de mi vida en donde estuviera pensando en maternidad, ni tampoco tenía ejemplos muy cercanos sobre cómo se lleva la maternidad en la academia, a pasar a este trabajo que les decía, era dentro de la universidad, pero era un trabajo mucho más administrativo, y la oficina tenía casi todas las personas que estaban ahí de coordinadoras eran mujeres. Los directores eran hombres, y claro, eso es otro tema que podríamos discutir, pero una de estas personas acaba de tener su bebé cuando yo entré, y después tuvo otro, y mientras yo estuve ahí, ella estuvo de maternidad. Entonces, me parecía que en ese caso en particular, el ambiente era mucho más flexible y amigable para tener un bebé. De hecho, le habían puesto su estación para bombear leche. Creo que las personas eran muy conscientes, algo que no me ha tocado ver en la academia, ¿no? Entonces, nuevamente reforzar esto de que a lo mejor la academia tendría que repensar los sistemas de evaluación, porque ella no perdió su trabajo, y su embarazo y su maternidad se aceptaba como día a día. Ella decía, voy a llegar tarde, tengo que llevar a mis hijos, y todo el mundo lo entendíamos. Entonces, bueno, sí, la academia creo que tiene varias cosas que evaluar. Y evidenciar, qué pena de Linis y todos, pero es que esto me parece absolutamente interesante, evidenciar esas desigualdades. Yo recuerdo hace muchísimos años también en la academia como había reuniones de docentes, y la reunión se había dicho hasta tal hora, y se alargaba 1, 2, 3 horas, y por ejemplo yo tenía que recoger a mi hija en el jardín infantil, y yo veía que los papás, los que eran papás y también tenían niños pequeños, parecían no interesarles. Entonces yo les preguntaba quién les cuidaba a los hijos, y entonces ellos me decían, ah, no, mi esposa se encarga. Entonces yo visibilizaba eso, yo les decía, bueno, qué pena con ustedes, aquí a fulanito tiene su cuidadora, que es la esposa, aquí a fulanito tiene su cuidadora, que es la esposa, yo no tengo cuidadora adicional, y ahí me tengo que retirar. Y me retiraba, ¿sí? Porque de lo contrario, para visibilizar que ellos tenían cuidadoras, que en ese caso era la esposa, podría ser otra mujer, una empleada del servicio doméstico, otra mujer, la abuela, o puede ser el abuelo, ¿cierto? Pero hay que visibilizar ese tipo de cosas y decir, mire, no estamos en las mismas condiciones, y se ha fijado estas reglas de juegos, y por lo menos respetémoslas, porque esto tiene estas implicaciones. Creo que eso es importante que lo hagamos las mujeres, además porque si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie más. Claro, sí. Y muchas gracias por esos últimos comentarios. Y bueno, algo que yo me he dado cuenta en las instituciones en las que he estado en los últimos años es que sí se ha visto al menos un interés en tratar de, sí, de visibilizar estas cosas, de mostrar, bueno, que sí, bueno, fisiológicamente, ok, somos diferentes los padres de las madres, y bueno, hay cosas que se tienen que tomar en cuenta para que las personas igual puedan, sí, regresar a trabajar después de la maternidad, incluso cuando todavía los niños están pequeños, ¿no? No sé cómo serán las instituciones donde están ustedes, pero de lo que yo he estado evidenciando, parece que vamos como por el buen camino, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. Ya tenemos 18 minutos por encima de la hora, y no sé si lo terminamos acá o si abrimos un poquito a alguna persona si tienen una pregunta en particular, o si ustedes, por ejemplo, chicas, nos pueden dejar su correo electrónico o su Twitter
en el chat si alguien tiene algunas preguntas y les quisieran contactar. Quizá de esa manera también podamos limitar el tiempo. Pero bueno, quisiera, bueno, agradecerles obviamente por su participación. Siento que ha sido una conversación bastante productiva y sí, como vamos a colocar el video luego en YouTube, creo que va a ser de bastante ayuda para muchas personas, mujeres particularmente que se encuentren en la ciencia o alrededor de la ciencia, cercano a la ciencia. Y bueno, que podamos seguir contactándonos, compartiendo historias, porque de esa manera es la que vamos a poder saber, bueno, qué es lo que está pasando en diferentes partes y cómo podemos ayudarnos también. Estoy dejando mi correo en el Ok, chat. Gracias por la gracias. invitación. Saludos, estoy desde Venezuela escuchándolos. Muchas gracias por la mesa redonda. Hasta Lenis, iniciar. yo tengo unos comentarios Ok, rápidos. Bueno, primero, y súper interesante la conversación, yo creo que es, yo como hombre es un proceso de reeducación que estamos viviendo, porque pues como latinos nuestra sociedad es altamente machista, hay que reconocerlo. Entonces, vivenciar y lógicamente el medio en el cual trabajamos todos, que es ciencia, nos enseña de alguna manera a visibilizar muchas problemáticas y también nos da la oportunidad de que entendamos esa otra contraparte, ¿sí? Digamos, personalmente yo le debo mi vida profesional a una mujer, a una fisióloga vegetal, que me mostró el camino. Y así ha sido. Entonces, y muchas cosas dentro del campo científico han sido fundamentales en las cuales la lucha femenina ha sido muchas veces el divisor de aguas, como es el caso, un caso famoso que es el ¿de quién? Eh, Franklin, del tema del Nobel de Watson y Crick. Esa fue una discusión profunda, inclusive actualmente yo estoy leyendo un libro de Watson y Crick y él se refiere específicamente a qué fue lo que pasó. Sí, porque él trata de alguna manera como de limpiar la situación, de tener un juego de cintura diciendo que eh, la investigadora lo que hizo fue aborrecía el trabajo que tenía que hacer de hacer la parte microscópica de la molécula de DNA, pero que ella cumplió su trabajo y punto. Sí, entonces trata de como de alguna manera, eso fue un libro escrito en los años 80, entonces ya yo creo que ya venía una discusión acerca de la problemática que podía ser, y pues bueno, a la postre ellos tuvieron que reconocer que el trabajo de ella hizo la diferencia para que toda la humanidad conociera lo que era la molécula del DNA. Entonces eso es algo fabuloso. Y otro, yo creo que algo que me ha apasionado mucho fue los trabajos de Bárbara McClinton. Yo creo que eso es fascinante, como una mujer de ese nivel de conocimiento llegó a desarrollar y a entender algo que le dio como esa segunda fase de la evolución de la genética cuando a través de pudo entender qué eran los trasposones y que los trasposones eran una cosa espectacular que complicaba nuestra vida científica, pero la profundizaban aún más. Sí, y cuando yo leo la bibliografía de ella, pues era una mujer entregada a su trabajo, ¿sí? Fue una mujer que se caracterizó que esas son particularidades de todo lo que estamos hablando, una mujer que se caracterizó por baja tasa de publicación científica. Ella no publicaba con frecuencia, pero cuando publicaba, publicaba para la historia, ¿sí? Y, eh, eh, y todo relacionado con la formación de sus estudiantes. Ella también se caracterizó por no tener mucho estudiante. ¿Por qué? Porque ella cuando tomaba un estudiante para su formación doctoral, lo hacía hombro a hombro, se entregaba totalmente a la formación de su estudiante. Entonces son particularidades de esas mujeres que han hecho la diferencia en la ciencia y que pues desde mi perspectiva es apasionante porque pues imagínense.
Entonces son cosas muy interesantes. Obviamente nosotros como, como, como hombres tenemos que apoyar eso, tenemos que apoyar muchas de las luchas que ustedes están haciendo, concientizarnos de la importancia de ello, ¿sí? Y hombre, tenemos que respaldar muchas cosas, tenemos que realmente encontrar, y la ciencia yo creo que es un buen escenario para ello, ¿sí? De encontrar ese equilibrio, de encontrar, la academia tiene que hacer unas grandes contribuciones a eso y que muchas experiencias se han vivido. Ahorita recuerdo mucho en Twitter, creo que vi la historia de un profesor que tenía a su estudiante de doctorado, ella estaba embarazada, tuvo su niño y ella no podía dedicarse 100% a su trabajo porque no tenía ella quien le cuidara continuamente a su niño y todo. ¿Qué fue lo que hizo el supervisor? Transformó una parte de su escritorio en una cuna, compró todo lo que necesitaba para el cuidado del bebé y mientras ella trabajaba en el laboratorio, el niño estaba en la oficina del advisor y él cuidaba de ella. Entonces, claro, eso fue un apoyo total, pero entonces hace parte de toda esa fase de concientización a nivel de ciencia y tecnología y la relación que existe con las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que eso era como más lo que quería comentar. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias a todas. Ya Lorena se tuvo que ir, pero gracias, bueno, de nuevo por su participación. Creo que ha sido bastante productivo y bueno, esperemos verlas otra vez pronto. Y gracias a todos los que estuvieron acá presentes en vivo y bueno, los que van a estar viendo online en el canal de YouTube.